Buenos días chicos, vamos a comenzar con la lección número 5 que habla sobre la toma de decisiones colectivas ante problemáticas tanto de orden social como orden ambiental. En esta lección vamos a platicar de situaciones que se nos van a presentar y que tenemos que considerar al momento de pues tomar una decisión que no lo podemos hacer de manera personal, sino que, como el título lo dice, tiene que ser de manera colectiva. Al final de cuentas, la intención es buscar un bien común y en la medida que busques ese bien común, pues todas las personas de una comunidad se van a ver beneficiadas. Nos vamos a enfocar en principales problemáticas de orden social y que de alguna u otra forma afectan la parte ambiental y que a veces cuando se toman esa decisión de manera personal no necesariamente repercute en esa convivencia dentro de una sociedad. Cuando se toman decisiones de manera colectiva, es decir, en conjunto o en grupo, se dice que hay diferentes magnitudes. Entre mayor sea el área de alcance, obviamente las consecuencias o las repercusiones pues también lo van a hacer. El primer grupo en el que se toman decisiones colectivas pues obviamente es la familia. Desde el momento en que se tiene que tomar la decisión o si te consideran para tomar decisión de a dónde quieres viajar, a dónde quieres pasear, qué es lo que quieres hacer. A lo mejor algunas de las mamás inclusive preguntan qué es lo que quieren comer, a lo mejor el fin de semana, el resto de los días no. Pero pues bueno, esas decisiones que se toman en familia pues van a afectar a esa familia. Cuando ya se empieza en una decisión dentro de una comunidad es porque se busca un bienestar de un gran grupo de personas y en la medida que busques ese bienestar entre toda esa comunidad, puede ser tu cuadra, tu colonia, el municipio, obviamente todos van a salir beneficiados, no unos cuantos. Sin embargo, habrá situaciones que te presentes con decisiones colectivas que solamente unos cuantos salen beneficiados, otros cuantos salen un poquito beneficiados y otros ni siquiera les toca nada. Y ahí estamos hablando de otro tipo de los problemas que también lo vamos a ver, que es la corrupción. Pero al final de cuentas, el objetivo de una decisión colectiva es que todos tengan o alcancen un bienestar social de manera integral. Cuando no se da de manera integral, obviamente vienen los problemas o las situaciones que vamos a ver más adelante. Obviamente hablamos de magnitudes más grandes, pues viene en relación con el país y obviamente en última instancia pues el planeta. Habrá decisiones que se tomen desde una comunidad y eso va a repercutir o va a servir de ejemplo a lo mejor para que esa toma de decisión se extienda o que sirva como ejemplo. Ya dependerá de instituciones, dependerá de la gente, dependerá de la disposición también de todos, no solamente hablando del gobierno, para que eso funcione o esas propuestas puedan funcionar. Cuando no funciona es porque alguien en el engrane no está haciendo lo que le toca. Una decisión colectiva también tiene que ver con el trabajo en equipo, con la cooperación, con el que todos estemos dispuestos. Pero si alguien en algún momento no está dispuesto a hacer lo que le toca, obviamente los resultados no van a ser positivos o no van a ser los esperados. Por eso implica también el que todos se comprometan de alguna u otra forma y que en la medida de lo posible lo cumplan en tiempo y en forma, no a la hora que quieren o cuando quieren. Bien, de las principales problemáticas, vamos a comenzar a hablar sobre la salud. Ya lo habíamos visto desde la lección número 1, hablar sobre el aspecto de la salud, cuando estábamos hablando de asuntos públicos, asuntos privados, y decíamos que la salud pues se convierte en un asunto público y deja de ser privado cuando ya interviene alguien más, cuando estamos
pues con la necesidad de que alguien más lo atienda o que alguien más te ayude a mejorar tu salud, y entonces empieza esa toma de decisión para resolver este problema de salud. Dice, abarca desde el ámbito personal hasta el ámbito público, por el hecho de a veces se toma la decisión de qué manera voy a recibir esa atención médica. De forma personal, si puede ser de manera particular o puede utilizar el sistema de salud público si tienes acceso a él. Recordemos que tenemos dos sistemas de salud, uno para los funcionarios públicos, que es por medio del ISSSTE, y el otro para la demás gente, que es por medio del IMSS. Y cada uno pues tendrá sus dificultades y tendrá sus bemoles al final de cuentas. Una manera en cómo podemos participar es manteniéndonos informados. Hay muchos programas de salud que se brindan de manera gratuita, de manera pública. Hay pláticas, hay asesorías, inclusive si tú sufres de algún padecimiento puedes acudir a los famosos centros de salud que piden una cooperación como para recuperar, pero tampoco es o sea, sigue siendo una cooperación, no es un pago obligatorio para recibir acceso a la salud. Obviamente la atención no va a ser de la mejor calidad, pero al menos una atención inmediata a un problema de salud sí se puede dar, y la Constitución dice que todos tenemos derecho a ese acceso de salud, tengamos o no el servicio de salud pública, que se paga una cuota cada mes. Todos los que somos trabajadores, cada mes se nos rebaja una cuota para pagar los servicios de salud pública, y de esa manera obtenemos una afiliación. Entonces, tengo derecho a acudir a una atención de salud pública por el hecho de que en mis impuestos me rebajan esa parte. Pero si no es así, si no tienes un empleo, si no recibes, como quiera, el gobierno está obligado a atenderte. Por eso existen los centros de salud, que es muy diferente de las clínicas. Y hay centros de salud en diferentes lugares. Entonces, repito, la atención no es de la misma calidad, pero al menos una atención inmediata sí se te da. O los servicios básicos de medicinas también se te da. Ya si la persona necesita un medicamento más costoso y en los centros de salud no están disponibles, pues entonces ya se le da la opción a la persona que está enferma, se le emite una receta y ya la persona pues conseguirá su medicamento de manera aparte, ¿sí? No lo va a obtener de manera gratuita, pero va a tener esa atención. Y obviamente dentro del área de salud pues hay diferentes programas, recomendaciones. Ahorita, por ejemplo, nuestro sistema de salud pues ha funcionado de manera distinta. Hay quienes fuera de nuestro país dice que México ha hecho un buen trabajo con esto de la pandemia, hay quienes definitivamente que no, pero ahora sí que dependiendo de la percepción. Que se toman medidas, sí se toman medidas. De que a veces los recursos no son suficientes, pues no son suficientes, pero eso ya no depende de uno. También en la medida que nosotros nos mantengamos informados y tomemos la decisión y busquemos esa información, nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que se pueden hacer y muchas cosas que nos ofrecen. Simplemente con esta ley de transparencia nos permite tener acceso a toda esa información. El chiste es que la conozcamos, el chiste es que nos demos el tiempo de conocerla o de estar atentos inclusive a los anuncios, a las diferentes campañas que se van presentando. Pero eso ya dependerá de cada uno de nosotros. Otra de las situaciones es la situación de pobreza. También ya habíamos hablado sobre este tema. Se siguen presentando o se siguen mostrando diferentes programas o se van diseñando programas. Algunos de esos programas son hechos por instituciones no gubernamentales, las famosas ONGs, asociaciones, fundaciones y demás, que siguen apoyando a esa población vulnerable, a esa población que no cuenta con todos los servicios necesarios, pero que sin embargo eso no significa que no puedan tener acceso a ellos.
De esa manera, nosotros también podríamos contribuir en la medida de lo posible cerca de nuestra comunidad, pero también tenemos el compromiso, como dice el punto número 2, de ir vigilando que nuestros gobernantes y nuestros recursos que se utilizan, pues obviamente favorezcan el apoyo a todas esas comunidades o esas actividades económicas. A veces cuando se solicita algún tipo de apoyo para apoyar esta situación de pobreza o para atacar, se puede decir que no siempre llegan los recursos y entonces empiezan las críticas. Entonces, ¿para qué ayudo? ¿Para qué coopero? Si luego no lo van a usar de la mejor manera y entonces empieza a perder credibilidad. Y la idea no es esa. La idea es que todos salgan beneficiados en la medida de lo posible. Otro de los problemas también preocupantes y delicados es el desempleo. Obviamente por la situación presente se ha potencializado por el hecho de haber comenzado un confinamiento, de que no puedes salir, no puedes estar en lugares donde haya muchas personas, pues eso originó que también al momento de no haber un trabajo, muchas personas perdieran su empleo. Pero también está la situación de que por la edad, hay un grupo de personas que por edad ya no son económicamente activas y entonces se convierten en ese grupo de población desempleadas. Hay empresas, y si tú te echas un clavado en los anuncios, hay empresas que definen un rango de edad para poder contratar a sus empleados. Y también hay otras empresas que lo extienden, hay otras que sí lo limitan demasiado. Entonces una persona, por ejemplo, que a los 40 años es despedida y quiere conseguir un empleo, va a batallar muchísimo más que una persona de 20, 25 años, o inclusive de 18 años, va a ser más factible. ¿Por qué? Porque pues obviamente las habilidades son distintas, el conocimiento es distinto, el desempeño es distinto, pero también hay empresas en las que su rango de edad es mayor y entonces les imposibilitan a los jóvenes el poder tener acceso a un empleo. Ya dependiendo de las políticas de cada una de las empresas, es como eso dará oportunidad a generar un empleo, pero cuando no es así, ese índice de desempleo se empieza a disparar. También el hecho de que no hay suficientes ofertas laborales y con la preparación de las personas. Hay convenios con universidades de que tienen una bolsa de trabajo y al permitirte esa bolsa de trabajo, las empresas se ven beneficiadas porque como que están preparando a sus trabajadores, pero no es en general y regularmente son cuestiones técnicas y no en una especialidad, no una ingeniería, en una licenciatura, sino algo inmediato y práctico. ¿Por qué? Porque a lo mejor la empresa necesita una mano de obra barata y si lo preparas a nivel técnico, pues obviamente no tiene una preparación que alguien que tenga una ingeniería o una licenciatura. Y eso le va a permitir que el ingreso o el pago de esa persona, pues obviamente sea menor. También el desempleo existe por una falta de infraestructura para ofrecer suficientes ofertas de trabajo. A veces no se permite cierto tipo de inversión, que ha sucedido por las diferentes condiciones que les ponen, y eso no permite la apertura de nuevas empresas o de nuevos negocios que ofrezcan diferentes trabajos. Y en las zonas rurales pues faltan recursos para seguir con las actividades del campo y el momento de no permitir ese desarrollo del campo o afectar inclusive el campo, pues esa área o esa oportunidad de trabajo para las personas que viven en comunidades rurales disminuye. Y la idea no es esa. Idea, la idea es que se puedan encontrar soluciones para eso. Y entonces hay ofertas de capacitación y si tú buscas a nivel municipal sobre todo, hay diferentes ofertas para capacitarte. Hay programas inclusive que te puedes capacitar de forma gratuita o hay programas que te piden una cooperación para que puedas desempeñarte mejor en un empleo. Repito, no son
capacitaciones a nivel profesional, pero sí a nivel básico y que te pueda sacar del apuro en ese momento, pues qué mejor. También hay el caso de empresas que invierten en la formación y educación de sus trabajadores y les brindan la oportunidad de prepararse a nivel universitario o incluso una preparación hasta nivel de maestría, y la empresa corre con ese gasto del empleado. Obviamente hay un beneficio, porque si el empleado tiene mayor preparación, pues obviamente su desempeño dentro del lugar de trabajo va a ser mayor. Y la intención es que se crea un beneficio para ambas partes, porque de esa manera la función que ejerce va a ser de manera más profesional y obviamente más preparada. Y eso lleva a repercutir obviamente en su salario. También el hecho de que se crean condiciones favorables permite ese crecimiento personal. Hay otras posibilidades de que ofrecen diferentes programas o las famosas ferias del empleo que luego surgen de parte del gobierno porque hacen convenios con algunas de las empresas. Entonces ofrecen esa oferta laboral con esa feria de empleo, se juntan todas las empresas que tienen vacantes en sus negocios y la gente pues puede acudir y ya se postula. El hecho de que acuda y se postule no significa que el empleo está asegurado. Es una forma en cómo puedes contactar con esas empresas, pero eso no significa que al asistir a una feria de trabajo ya lo vayas a obtener. Situaciones que se van presentando y que se van a ir solucionando de alguna u otra manera. Y vamos a ver este último, pero de una primera parte de estas situaciones, es la inseguridad. Diferentes situaciones han favorecido este incremento de organizaciones criminales, como la pobreza y el desempleo, que luego la desesperación te lleva a tomar decisiones equivocadas y que cuando ya te involucras en ese tipo de situaciones es muy difícil salir. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con esa situación y sobre todo es muy fácil caer en ese sentido. Cuando caes en ese tipo de organizaciones, obviamente se genera un nivel de inseguridad que de alguna u otra forma algunos hemos padecido o hemos sufrido, o al menos conocemos a alguien de cerca que lo ha sufrido y lo ha padecido. Y no está padre, porque es vivir con la incertidumbre, es no tener la confianza de salir. Y a pesar de que las autoridades han hecho hasta lo imposible y podemos ver noticias de todo lo que hacen, pues no se ha logrado eliminar al 100%. Sí se crean nuevas leyes, sí se crean nuevos programas, se prepara a las instituciones de seguridad para que tengan mayores conocimientos y herramientas de cómo cuidarnos a nosotros como ciudadanos, pero pues también a nosotros. La inseguridad también se da porque hay una falta de cultura de denuncia, y cuando vemos que alguien tiene alguna dificultad o conocemos que alguien tiene una dificultad, no lo hacemos. O cuando atrapan a alguien y entonces siempre piden, si alguien lo conoce, si alguien lo reconoce, acuda para que ponga la denuncia. Pero cuando no acudes, cuando lo reconoces y no acudes y no haces la denuncia, pues obviamente esa gente va a salir y sale libre. Y entonces, ay, es que lo soltaron. Pues sí lo soltaron, pero porque no hay una denuncia. A veces la denuncia se da que por el miedo. Hay denuncias que se hacen de manera anónima. Y la ley te permite a ti esa protección de tus datos de manera anónima. Entonces se puede hacer. Pero cuando la gente, nosotros como ciudadanos, no hacemos esa denuncia, pues obviamente las situaciones no proceden y los delincuentes salen libres. Siempre se hace la invitación y la indicación, cuando sale algún delincuente por televisión, la indicación siempre es: si lo reconoce, acuda, denúncialo. Si usted fue víctima, denuncie, porque entre más denuncias, obviamente el delito de la persona se acumula y la sentencia es acumulatoria,
Pero cuando solamente es la denuncia de una persona y a lo mejor el hecho del el cual cometió es muy sencillo, pues obviamente sale de manera inmediata e inclusive sale en ese ratito si paga una fianza. Entonces no es que nuestro sistema de justicia no sea el adecuado. Habrá situaciones en las que sí, pero mucho también depende de nosotros como ciudadanos el hecho de denunciar. Y en eso está la clave. Bien, como se los platiqué, vamos a hacer un recuento hablando del proyecto. Este documento de esta diapositiva yo ya se los publiqué en archivos del equipo. Ahí están todas las disposiciones que tienen que tomar en cuenta para la elaboración de su proyecto. El hecho de que debe tener las páginas, el tipo de letra que deben de utilizar, el margen, cómo usar el texto, el justificado o alineado a la izquierda, no centrado. Todas esas disposiciones ya están en un documento, en un PDF. Búsquenlo, por favor, en los archivos del equipo. También les había comentado que les iba a platicar sobre el orden que debe de tener el documento del informe. En primer lugar, pues obviamente está la portada, que es el ejemplo que está ahí, con los dos logotipos, tanto el de este año, Hora es parte del milagro, como el logo del colegio. Lo pueden sacar del PDF y pegarlo en su documento de Word. El documento es un documento de Word que después pueden convertir en PDF. La recomendación es que primero lo hagan en Word, hagan todo el formato y conviértalo después en PDF. Después de la portada va el índice. En Word hay una herramienta para elaborar un índice. Si le preguntan al maestro Raúl de computación, les puede asesorar de cómo se puede utilizar y en dónde está esa herramienta. Después del índice va la introducción. Atención, porque el número de páginas comienza desde el índice, ¿sí? Obviamente la página es la primera, que es la portada, y el índice sería la página número 2. Y a partir de ahí, los numeritos de las páginas deben de ir apareciendo. En la introducción, pues platican cuál es la información, o describen más bien cuál es la información que incluye el documento, de qué se trata tu tema, por qué eligieron ese tema, por qué les llamó la atención, qué es lo que voy a leer en el documento de forma general. Eso debe de ir descrito en la introducción y por lo menos una página sí te llevas de introducción, una página completa. Después de la introducción ya viene el desarrollo de su investigación, cómo hayan organizado ustedes su información. Recomendación, siempre vayan de menos a más, ¿sí? De lo más específico a lo más general o de lo general a lo más específico, dependiendo de cómo ustedes quieran ese orden. Ya que incluyeron toda la información de su investigación, lo que investigaron, lo que encontraron, lo que leyeron, lo que subrayaron y lo que transcribieron, que esa no es en una página, sino son más de 5 páginas fácil, viene la parte de conclusiones. Dice, conclusiones personales y conclusiones del equipo. El que aprendí, ¿sí? Es parte de tu conclusión. Como equipo van a redactar una conclusión y ya de manera personal, qué fue lo que aprendiste, qué fue lo que te gustó, lo que no te gustó, qué dificultades tuviste, pero al final de cuentas, cuál fue el resultado de manera personal. Después, las fuentes de información, si usaste revistas, si usaste libros, si usaste ligas, si usaste lo que hayas usado, se registra ahí. Y al final, si tomaron fotografías, si tomaron videos, si hay evidencia de las acciones que hicieron, se pone al final. Regularmente se pone como anexos. Esta vez el título que vamos a utilizar van a ser evidencias. No es necesario, ojo, no es necesario que, es que todo lo que investigamos lo vamos a poner ahí. No. Y evidencias del resultado de su proyecto, de su propuesta. Acuérdate que al final de cuentas es una propuesta de solución o es una propuesta innovadora. ¿Qué es lo que quieres hacer? Si lo que ejecutaron fue una acción, pues, o tomaron fotografías o tomaron videos, en las evidencias es donde se agrega. ¿De acuerdo? De todas formas, si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, durante la clase lo podemos resolver. Por mi parte es todo. Que tengan muy bonito día y nos vemos próximamente.
Bye.